Hey, ¿qué onda? Muy buenas tardes. Hoy es una tarde lluviosa, pero les traemos mucha, muy buena música electrónica. Tenemos un release de nuestro invitado de hoy, además de otros tracks, para irles contando la evolución y desarrollo de su trayectoria. Y por eso la lluvia no nos detiene. Venimos con la mejor de las vibras, como siempre. Esto es TV Stereo, donde escuchas música electrónica. Bienvenidos una vez más. Estamos llegando a tus oídos a través de ucradio.net de la Universidad de la Comunicación, transmitiendo totalmente en vivo desde Zacatecas 120 en la colonia Roma Norte. Y ya está nuestro invitado aquí con nosotros, que estuvo rifando el físico para poder llegar con esta lluviecita, y pues vamos a darle la bienvenida a Sebastián Perea, a.k.a. Sardinian Love. Bienvenido a TV Stereo. Gracias, muchas gracias, amigos. Venga. Gracias. Oye, pues platícanos, ¿se te hizo difícil llegar por acá ahora con esto de...? No relajo, mucho, ¿eh? ¿no? No, pues es una zona medio centro, la Roma, no hay problema, es rápido. Yo soy de aquí, pues sin problemas, conozco el lugar. ¿De zona. aquí de la Ciudad de México Sí, o de de la aquí. zona? No, de la Ciudad de México, o sea. Ay, ¿de qué sí. parte? Platícanos. Más o menos allá conocer. por Azcapotzalco, lo que es la Glorieta de Camarones, por allá más o menos. Ah, bien, todos saludos a toda la banda de por allá. Ya también Sí. hay escena electrónica y la banda Muchísimas, sí, también en todos les lados. gusta mucho la música. Oye, pues para conocerte un poquitito así de fuera de tu faceta de músico, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son tus pasiones, tu ocupación, tu edad? ¿Qué onda con Todo esto? lo personal, ¿no? Que Bueno, se pueda edad, saber, ¿no? Claro, todo. Más bien, tengo 31 años. Mi pasión es hacer música, escuchar música, entender música perfecta, ¿no? Que es así como yo más o menos le digo o la asimilo, ¿no? Que vienen siendo con grandes bandas clásicas o grandes sonidos. Entonces, siempre trato de hacer música a través de sonidos interesantes, no cualquier sonido es interesante, también los sonidos ahí tienen variaciones, decibel, tienen muchas cosas, pero mi pasión es hacer música, trabajarla, editarla, estudiarla, escribirla también. Y entonces, pues, hacer música yo creo que es una pasión que tengo y que siempre trato de expresar en mis canciones, más que nada. ¿Y música electrónica o de otro tipo? De otro tipo, también, como sabes, hago música electrónica, pero también tengo una banda donde ahí hacemos diferentes sonidos, diferentes géneros, ¿no? Como viene siendo trip hop, como viene siendo blues, como viene siendo indie, como viene siendo un poco de jazz, o sea, hacer una mezcla, pero de los géneros más interesantes que para mí y que para lo mejor para el mundo también son los que más puede sacar provecho en cuestión musical. Ya, esto está interesante, ¿eh? Ya tendremos que platicar luego de esa otra Sí, banda claro. que tienes. Y qué padre que la música electrónica sea una de tus pasiones. En lo particular o en lo personal, el sonido, que es por lo que escuchamos la música, es un tipo de energía. Entonces a muchos nos gusta esa música, tal vez por el sentimiento, por el mood en lo que nos deja, pero así en la psique o a nivel físico, siento que es por esa energía que se transmite a través de las ondas sonoras. Sí. Está súper chido esto. Oye, ¿y cómo ves si vamos calentando un poco de los motores, ¿no? Para toda la comunidad que nos está escuchando y que se nos quite el frío y nos presentas un track tuyo para amenizar un poco. Sí, claro. ¿Cuál dijimos que va a ser el primero? No sé si... Acá tenemos que es Come With Me. ¿El primero? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí es el primero? Sí. Ah, Come With Me, que sea Ok. Come With Me, la saqué esa para una disquera italiana, se llama Ok. Tempora Records. Pues es una canción un poco techno, con una vocalización mía que distorsioné, pero es una canción interesante, ¿no? Que tiene un feeling que te va a hacer sentir algo. Es Ok. Come With Me. Pues vamos a escuchar esto que acaba de presentar Sardinian Love aquí en TV Stereo a través de UC Radio. Disfrútenlo.
¿qué tal con este track de Sardinian Love? Totalmente en vivo para todos ustedes, querida comunidad. Esto se llamó Come With Me. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Pues, como te repetí hace rato, es un tema, te digo, para una disquera italiana que confiaron en mí en hacer este gran track. Es un poco tecno melódico, ya hay tantas variantes, tantas cosas, pero pues me encantó el sacar los claps, el hacer ese bajo medio hipnótico, el sacar al último ese sonido medio noventero. O sea, fue cuestión de jugar con los sonidos que traía en ese momento. Más bien es cuando hago la música, ¿no? Lo que traigo en mente tengo que expresarlo luego, porque si no luego se me ocurren otras cosas y ya se hace un relajo. Entonces más bien hay que trabajar con lo que se tiene en ese momento. Oye, ¿cómo inicias tu trabajo hablando de producción musical, software, hardware? ¿Y con qué inicias? ¿La base, la melodía o cómo está esto? Sí, pues el software que ocupo pues es el Ableton, es el que más con el que trabajo. Y en cuestión, pues siempre trato de hacer los sintetizadores reales. Ese es un buen consejo que me gustaría dar. Busquen sintetizadores reales. No digo que los VSTs no lo sean. Un sintetizador físico, okay, siempre te va a dar mejor salida, mejor potencia y mejor para hacerlo más análogo, ¿no? Pero pues es por decir, mis líneas de bajo, yo que soy bajista y que en la banda toco el bajo y hago otras cosas, mis líneas de bajos en los tracks los hago con mi bajo. Suenan más reales, suenan más fuertes y siempre un bajo te va a dar, obvio, como lo dice, pues, la potencia de un bajo. Entonces me gusta hacer la línea de bajo con un bajo real, los sintetizadores con un sintetizador y ya lo demás, los kicks, los claps, los hi-hats, pues todo, pues sí, ya con lo que trae en el programa, ¿no? Yeah. ¿Sabes tocar algún otro instrumento o solo el bajo? Pues toco la guitarra, el bajo, un poco la batería. O sea, sí me gusta hacer muchas cosas, ¿no? O sea, intentar tocar los instrumentos que se puedan y que a mí me apasionen un poco, ¿no? Pero pues la guitarra es como de cash, ¿no? ¿De cajón? Sí, de cajón, de aprenderlo, siendo músico, creo yo, ¿no? O sea, siento que es algo que tienes que aprender para estar en esta onda, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo nunca pensé tocar un sintetizador o aprender a hacer sonidos así, pero pues la guitarra me dio muchas oportunidades de sacar la fuerza para hacer eso, ¿no? Oye, entonces todo esto que estamos escuchando o que vamos a escuchar de tus tracks fueron las bases orgánicas con este bajo que nos estás platicando. Se puede decir que sí. Siempre te digo, trato de hacer eso porque son los más puros, son más reales los bajos, que siempre te va a hacer un bajo, ¿no? O sea, es como cuando escuchas una banda en vivo sin bajo, no tendría talento la banda, ¿no? Porque es el groove que le va a dar a todo el sonido. Entonces, si lo hago real el bajo y si hago el sintetizador real, pues ya nada más los demás instrumentos, como es música electrónica, pues pueden ser ya hechos, ¿no? Ya pregrabados. Okay. Entonces, esos los demás sí los trato de buscar, pues ya en cuestión del software. Oye, entonces, que está muy interesante esto, pero ahorita me surge una duda. Entonces, ¿te dedicas de lleno a la música? Sí, digo, para sobrevivir hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero el objetivo siempre es vivir y hacer música. En mi caso, me interesa demasiado hacer música perfecta. La música perfecta, y es estas notas, ¿no? Esta inspiración que nos estabas platicando, ¿no? De cómo haces tus tracks, que pues quede sí, lo mejor posible. Lo interesante es hacer música que de verdad un buen músico o la gente en general le guste y diga, estoy escuchando algo diferente, algo con sentido, con sentimiento. Venga, este sentimiento que transmite la música electrónica, ¿no? Y la energía que estábamos platicando al inicio y que queremos compartirles a todos ustedes. Oye, quiero preguntarte, ¿ya viste que anunciaron ya por fin la locación para esta fiesta de lanzamiento de la compilado de Love Parade? Sí, es lo que he estado checando y sí, me atrevo a comentarte, es una buena fiesta que regresó gracias a un buen amigo, espero esté viendo esto, Richie Contreras. Le mandamos un saludo, un gran ¿no? saludo, por favor. Es el manager, ¿no? Y la gente de Sonar Night presenta. Sonar Night, es la cabeza de Sonar Night. Qué bueno que tuvo el valor para hacer tantas cosas con un evento que tuvo muchos problemas en cuestiones mundiales, pero pues
no había mejor persona que él para hacer algo tan grande como el Love Parade en México 2019. Y pues déjenme le comparto a toda la gente que nos está escuchando que en este fiesta de lanzamiento del compilado Let the Love Flow que está haciendo Love Parade, esta gente de Alemania, pues ya tiene locación esta super reventón que va a ser el 3 de agosto. ¿Y dónde creen que va a ser? Ni nada más ni menos que acaban de anunciar hace unos días y les estuvimos comunicando que va a ser en el campo militar Marte, ahí por Auditorio, una estupenda locación llena de pasto, va a ser al aire libre, lo que promete ser un fiestón de calidad para el regreso del Love Parade en México, el cual les vamos a estar informando. Y va a ser el 3 de agosto, Let the Love Flow es el compilado en donde participan personas como Clan y otros artistas mexicanos. Y en la fiesta, que será el próximo 3 de agosto, que inicia a la 1 de la tarde, va a estar Alex Bau, Tiny Toon, DJ Chrysler, Clan, Marte 9000, legendarios DJs que empezaron la escena de aquella época de los 90s y las fiestas underground y raves en bodegas. Va a estar Quecho, Síntoma, Digit, Daniel Romero, Vox Balan, Vector 808, que por ahí nos platicó en redes sociales que está preparando un hardware live de techno, que va a estar impresionante. Va a estar Cintia Lara, Ana Jack, Carlos Munive, Asequeira, Melec y Dani García. Un saludo a todos ellos si nos están escuchando. Y pues sí, esta fue la noticia más relevante que va hasta el momento de la semana. Ya lo saben, Let the Love Flow, The Love Parade y Sonar Night el 3 de agosto en el campo militar Marte. Les seguiremos informando. Y pues bueno, te late si nos damos otro track para seguir compartiendo esta energía de la música. ¿Cuál nos vas a presentar ahora? Teníamos esta lista sería anotando. Ajá. Entonces pues sigue Obscurial, ¿no? Ok, por favor, si gustas presentarlo. Este track se llama Obscurial. Salió igual para la disquera italiana, igual Tempora Records. Yeah. De una amiga Beth. Disfrútenlo, es un techno medio hipnótico, medio raro, pero creo que les va a gustar, con sintetizadores reales. Entonces, disfrútenlo, es Obscurial.
LSD, con este trip acá, un poco de techno oscuro, pero mejor que lo describa nuestro invitado, ¿no? ¿Cómo defines tu estilo de este track y en general tu sonido de productor? Pues más bien simplemente este track está raro, ¿no? Porque sí tiene muchos variantes progresivas, muchos sonidos movidos, pero a la vez siempre me gusta hacer las cosas agresivas, ¿no? El bajo es agresivo, el sintetizador es oscuro y agresivo, pero siempre hacerlo melódico, con armonía. Es lo que busco hacer. En este track lo logré, creo yo, y me gustó el género al que se fue, ¿no? El progressive techno al que se fue, sí, el resultado. Pero en lo personal, yo, bueno, al hacer música, trato también de hacer un techno siempre envolvente, un techno, o sea, la línea de bajo y el bajo, el kick, es lo que me interesa, que suene muy groove, muy fuerte, pero me gustan hacer sintetizadores como electros, ¿no? Como pues sí, muy electro, muy electrizante. Es lo que busco hacer siempre. Oye, ¿y tú para llegar a este sonido, a tu evolución actual, cómo fue que te metiste en la música electrónica? ¿Aprendiste? ¿Estudiaste algo? ¿Cómo estuvo? Pues aprendí siempre, ¿no? Toda la vida voy a aprender de la música, todo el tiempo voy a crecer, escucho infinidad de bandas, infinidad de artistas y nunca voy a terminar de aprender, pero pues aprendí pues más bien con la banda, pues tuve compañeros que me enseñaron a aprender instrumentos, ¿no? A tocar la guitarra, entonces eso fue algo que me hizo ser más ágil la mente y los dedos, ¿no? Pero en cuestión mía fue el clavarme, ¿no? Yo siempre quería ser alguien grande o tocar algo grande y empezando con notas, con círculos, pues de ahí no iba a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que escuchar música de grandes, de gente perfecta que nació para esto, para que puedas hacer que tus manos sean similares, ¿no? O que lo logren ese sonido que tú quieres. Entonces sí me gusta mucho escuchar demasiada música y demasiados sonidos nuevos, diferentes. Es lo que me gusta estar escuchando todo el tiempo, ¿no? ¿Quiénes son tus influencias ahorita que mencionaste que escuchabas a otras gentes grandes también? Es que las influencias son como parte del músico, siempre van a ser, pero pues, hay tantas personas que vuelan la cabeza, que me volaron la cabeza, ¿no? Que de verdad me dijeron o me hicieron sentir el poder de hacer música, ¿no? Hay una persona que admiro muchísimo de los años 60 que se llama Frank Zappa. Él me enseñó a hacer que la música sea perfecta, que si vas a ser músico, hazlo de verdad. O sea, que de verdad cueste trabajo hacer la música, que no es simplemente agarrar un instrumento y prenderlo y ya, no, o sea, tienes que saber cómo funciona todo el instrumento. ¿Por qué es ese instrumento? ¿Por qué se inventó? O sea, clavarte totalmente, ¿no? Tengo muchas influencias, ¿no? Amo a Led Zeppelin, me encanta Pink Floyd, me gusta la música muy antigua, porque es como la creadora, la precursora, pero, o sea, escucho a Miles Davis, me gusta Vangelis, me gusta Mike Oldfield, me gusta Dusty Kid. Hay muchísimos artistas que siguen ahora haciendo música impresionante. Entonces, si estás enfocado en eso, seguro que saldrá algo impresionante de ti o de mí, en este caso. Está chido, está con mucha historia, qué profundo. Y si no mal recuerdo, Vangelis es uno de los pioneros de música con sintetizadores, ¿no? De las primeras gentes que empezaron a adquirir este tipo de instrumentos porque pues eran nuevos. Cuando eran nuevos estaban muy caros, ¿no? Y solo gente pues adinerada o afortunada podía tener acceso a estos instrumentos. Sí, yo creo que en los años 60 tener un sintetizador era demasiado difícil. Algo que le admiro a Vangelis es el poder de todos los instrumentos que tenía y sabía cómo usarlos, ¿no? Porque no es lo mismo tenerlos y no saber qué hacer, ¿no? Él sabía qué hacer, sabía qué sonido componer, sabía qué New Age hacer en ese preciso instante y es impresionante la música que él hace. O sea, él una persona de otro mundo. Es mucho lo que me clavo en sus sonidos, pero también he aprendido de otras personas, ¿no? Pero él es un gran ícono en mi vida.
Muy, muy bueno, Vangelis. Oye, y hablando de este aprendizaje musical, quiero platicarles que el otro día le caímos a Impact Hub aquí en la colonia Roma, al taller que impartió Adriana Roma de Woman, perdón, el cual se llamó Cómo ser DJ y diferenciarte del resto, donde pudimos ver desde la rueda de Camelot, ¿no? Para una mezcla tonal, una mezcla rítmica. Vimos también un poco de cómo desarrollar la imagen desde la foto, video, flyers, el press kit, ¿no? Lo que se necesita como para echar a andar tu proyecto de DJ. Y la verdad quedé muy contento porque llevo años de DJ, de hobby, no profesional, la verdad, pero aprendí algunas cosas ahí también. Entonces le mando un saludo al colectivo de mujeres Woman, Adriana Roma, a Dance y a Almendra de Chidas MX, quien se encargó de gestionar este evento ahí en Impact Hub. Y aprovecho para invitarlos porque nos dicen que tienen otro taller que son entrada libre en Impact Hub aquí en la Roma. Va a ser el 19 de julio, va a ser de producción de eventos a las 7 de la noche en Impact Hub y lo va a impartir Dance de Woman. Les mandamos un saludo a esas chicas que la verdad le están echando muchas ganas, y aprovecho para decirles, porque ellos todavía no inician la comunicación de esto, acaban de anunciar su entrenamiento de Woman, que ya está pasando a ser una agencia de talento, y este va a ser un programa de entrenamiento personalizado para quien quiera incursionar en la música electrónica. Entonces, si eres chica o eres un caballero también interesado, contáctenlas, es Woman Training, y ahí los pueden buscar en sus redes sociales. Y esto es lo que les quería compartir porque la verdad estuvo súper chido. ¿Y qué te parece si vamos a otro track para seguir con este ritmo? Claro, vamos a seguir disfrutando la tarde. No sé si sigue lloviendo, pero con esto se nos olvida música electrónica para volar. Entonces vamos a escuchar este nuevo track, por favor, y regresamos con más información.
Muy amable, caballero. Muchas gracias. Seguimos con más información, más música, más eventos y más de nuestro invitado Sebastián Perea, a.k.a. Sardinian Love. Oye, ¿y por qué el nombre del proyecto? Por ahí, fuera del aire, me estabas platicando que... ¿Cómo estuvo con Dusty? ¿Qué es anécdota que te ayudó a definir tu nombre? ¿O de ahí salió? ¿O de alguna idea que al hablar con él, cómo estuvo? Pues no me ayudó a definir, ¿no? Más bien él siempre últimamente me dice así. Fue cuestión nada más de siempre que viene, desde que lo conocí hace mucho, en el 2007, la primera vez que vino aquí a México. Yo lo conocí, me impactó su sonido y me clavé mucho con él. El caso de siempre estar aquí ayudándolo y apoyándolo, ¿no? Sé que viene del otro lado del mundo, entonces eso es una gran ayuda. A pesar de eso, él siempre que venía, él viene de una isla que existe ahí en Italia, en Cagliari. La isla se llama Cerdeña, que es Sardinia en inglés. Y él, siempre que venía, él encanta, dice que lo mejor que ha visto en el mundo es estar en su isla, ahí donde él vive. Que por eso su logotipo es la montaña, que es la isla, ¿no? Que se ve a lo lejos. Entonces, él... siempre que toca en todo el mundo, pues traía cosas de Sardinian Love todo el tiempo. A mí me daba mucha curiosidad, entonces un día le comenté, oye, ¿qué significa Sardinian Love? Y me dijo, pues es que es donde vengo, ¿no? Es el país donde estoy y donde vivo. Y lo amo y me encanta y siempre lo trato de llevar. Bueno. Entonces ya a raíz de eso, siempre que voy por el aeropuerto, siempre me dice, Sardinian, ¿cómo estás? Porque siempre le preguntaba, pues como que se quedó el asunto, ¿no? Del nombre y del asunto, y a mí me encantó llevarlo porque fue algo fuera de serie para esta onda. Entonces pues se quedó el Sardinian Love. Está interesante. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la comunidad que nos está escuchando de UC Radio y de TV Stereo te siga en la pista de cerca. Sí, claro, pues en Facebook es Sardinian Love, el fanpage. Sebastián Perea es mi nombre real ahí en Facebook. En Instagram estoy igual como Sardinian-Love. En Mixcloud igual es Sardinian Love. El único que cambia es SoundCloud. Ahí estoy como Sebastian-Crazy. Es el único que cambia, pero pues poniéndole Sardinian Love aparecen todos, ¿no? Échense su clavado, su SoundCloud, ahí tiene mucha, muy buena música, y escríbanos sus opiniones ahorita al Facebook Live, y si nos escuchan a través de ucradio.net también nos pueden mandar un tweet o escribirnos al Facebook, mándenos sus opiniones, porque la verdad sí nos interesa escuchar qué no les gusta, qué sí les gusta de este programa, qué les frustra, qué se les hace súper chido, qué piensan a quién deberíamos de invitar. Mándenos todos sus comentarios, porque este programa está pensado en ustedes. Oye, Sebastián, Sardinian, ¿cómo te gusta que te diga más? Como sea. Oye, Sardinian, ¿has ido a reforestar alguna vez? ¿Reforestar? Ajá, a plantar arbolitos para reverdecer algún campo o algo así. No, solo me los fumo. No, se vale, ¿por qué pero no? La verdad no he tenido el gusto de hacer esa hermosa tarea ahí. Pues, ¿qué crees? Porque tenemos una oportunidad para ir y hacer algo por el planeta Tierra. Obvio, y nuestros claro, amigos de Reculture nos están invitando este próximo 20-21 de julio a Reforest Festival, que les hemos venido anunciando. Va a tener 2 escenarios. El Reforest, que está hosteado por Reculture, va a estar Amus, Ameba, Konami Code, Damien, Donovan, Gorer, Hickory, Humus, entre otros de este escenario, Reforest. Y el otro escenario es Gaia, va a estar hosted by Dusty Editions, va a estar Anja, Biolunatics, Blight Ride, va a estar también Neftali Blasco, Basic, Luz Sánchez, The Sounds of Air, va a estar Replicant, entre otros, Nico Guerrero también, que es esta joven talento, ¿no? Que está sonando y haciendo mucho ruido. Entonces, banda, vámonos a reforestar. Aquí el acceso es un árbol para plantar. Les vamos a estar posteando qué especies son las endémicas, porque solo esas son las que se van a ir a plantar. Ya la banda de Reforest Festival de Reculture están haciendo las jornadas donde han ido a cavar los hoyos para este festival. Entonces, ya lo saben, el próximo 2021 vámonos a reforestar. Vamos a entrarle con todo contra el cambio climático y vamos a poner nuestro granito de arena. En esta ocasión vamos a poner nuestro arbolito. Próximo 20-21 de julio, Reforest Festival, del cual
puedo decir que es un honor estar patrocinando este evento junto con otras marcas, así como el de Love Parade. Entonces, banda, vamos a escuchar muy buena música, vamos a bailar, vamos a conectarnos entre nosotros y con la naturaleza. Entonces, sigamos escuchando más música y ahorita regresamos con más de la entrevista TBS de hoy con Sardinian Love.
tal? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que estén disfrutando mucho de este programa, la entrevista con Sebastián Perea y obviamente mucho más de sus tracks. Y ahorita fuera del aire me estabas platicando que haces un cambalache porque te gusta... sí, como a saturar y también como que dar ese respiro. Nos estás platicando, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué cambalache haces de tu sonido? Pues más bien, cada que hago una presentación que me gusta tocar, es siempre busco sonidos agresivos, ¿no? Oscuros, no sé, como que es una fascinación que traigo en mi cabeza. Entonces, siempre trato de hacerlo tecno, pero dar respiros como en la vida, ¿no? Uno respira, entonces necesita hacerlo. Y para mí creo yo que el progressive son los respiros que yo doy en cada de mis sets, en cada presentación doy respiros de progressive, pero enfocado en mí más es el techno, ¿no? Es lo que más trato de hacer que escuchen, ¿no? De hacer esa profundación oscura, que es la que a mí me atrae demasiado, pero me gusta respirar, ¿no? Para eso creo yo que existe el progressive en mis sets. Entonces la oscuridad y el respiro del progressive con el techno. Está súper chido esto. Oye, y si les gustan las artes, hoy les tengo una recomendación de nuestras amigas del festival Hello World, que están con su sesión de Edges. Hoy tienen la pieza de Tu Lengua y la Mía, y se van a estar presentando ahí en el Centro Nacional de las Artes. Es entrada libre. Si les gusta la creatividad, el mapping y la sonorización, va a haber musiquita y va a haber ahí una proyección con visuales y un poco de mapping. Esto es ahí en Centro Nacional de las Artes, en Churubusco y Tlalpan, y es a las 7. Nos invitan nuestras amigas del festival Hello World, y pues es entrada libre, ¿no? A ver si le caemos después de aquí. Claro, perfecto. Y pues estaba más para recordar, la semana pasada de invitada tuvimos a Jack Méndez. Hoy tenemos a Sardinian Love, que ya nos va a presentar ahorita su tema On Release, y la próxima semana nos va a visitar Kenji Meguro. Estén atentos de estas entrevistas y por favor compártenos tus redes sociales y tus presentaciones para la gente que te queramos ir a escuchar próximamente, ya para antes de despedirnos y cerrar con este track. Las redes pues, son las de hace rato, ¿no? Que me preguntaste igual, pues todos búsquenlo como Sardinian Love. Okay, todo aparecerá ahí. Todas sus redes con presentaciones, pues este sábado voy a estar en Naucalpan en la fiesta de un amigo, Harry León, ojalá me esté escuchando. Es una fiesta normal, casera, en un jardín. Es algo pues medio VIP. El próximo sábado 20 es mi cumpleaños y lo voy a celebrar en uno de mis segundos hogares, que es Pacífico Antojería del Mar, de una amiga, Natalia Marmolejo, no sé si la conoces. Saludos, pero ¿qué es? Sería en el Pacífico de Metepec, en el nuevo que hicieron, que está en Toluca. Ahí voy a presentar con unos amigos de allá. Va a estar Manuel Morán y Aldrich, son los que van a estar conmigo allá en ese pues gran evento que vamos a hacer de mi cumpleaños. Y después del 20, sería 27, voy a estar allá en el Brook, en Pachuca. Vamos a estar allá con los amigos de Groovy Sounds, recuérdame el nombre, sí, Groovy Sounds, me parece que se llaman, con Chava Casanova, que es el buen amigo de allá, con George Jove. Vamos a estar allá en Pachuquita, en Brook. ¿Cuáles más? Los otros no recuerdo, pero pues mínimo 3 semanitas, ya les di de adelanto, por si quieren escucharme en vivo, estar ahí con Conejo, la armamos. Oye, pues felicidades, muy feliz cumpleaños. Gracias, mucho éxito en la trayectoria y que sigas viviendo la vida con mucha, muy buena música y buenos beats. Claro, gracias. Muchas gracias por tu visita, por el esfuerzo de llegar acá. Gracias siempre, por amigo, compartirnos tu música nueva y pues cuentes con nosotros para lo que se presente, no dudes en contactarnos. Y pues muchas gracias. ¿Te parece? Nada más quiero antes de escuchar este track, que es el on release tuyo que nos vienes a presentar, que les tenemos contenido exclusivo y diferente en Instagram y en Facebook para no aburrirlos. Por ejemplo, en Instagram acabamos de meter una nueva mini sección a la cual titulé Electro Karaoke, donde les vamos a estar compartiendo canciones de música electrónica. Y ven que la nueva función de Instagram ya aparecen las letras, entonces para que hagamos karaoke pero con música electrónica, todos los que nos apasiona. Y en Mixcloud les recuerdo que tenemos nuestras sesiones acúfeno. La última fue la entrega de 020 con Trey House
Housed, un poquito de techno, un poquito de tech house. Este Trey Housed lo vimos por primera vez tocar en los eventos de Son and Set, esta plataforma que apoya el ingenio underground nacional y que fue ahí en Partners and Brothers. Un saludo a Majo y a César, que son los managers de esta productora. Y pues Trey Housed nos envió esta sesión, la cual es la entrega Acúfeno 020. Y pues muchas gracias por estarnos escuchando. Saludos a la banda en Facebook Live y saludos a la gente de userradio.net. Gracias a User Radio, a la Universidad de la Comunicación. Por favor, preséntanos este track, que es el on release y es el esperado de hoy. Este track es como una saga de unos 3 tracks que llevo ahorita llamados Nave, que son como los sonidos que escucho de una nave que siempre imagino en mi cabeza. Este sería la versión 3, por eso se llama Nave 3. Es un sonido muy tecnoelectrizante, ¿no? Pero tiene como finalidad hacer que tus oídos un poco estallen, haciendo los sintetizadores tan melódicos, pero con mucho groove. Disfrútenlo, Nave 3. Nave 3 de Sardinian Love. Gracias por escuchar TV Estéreo Radio. Axel en los controles, muchas gracias, bro, y disfrútenlo. Gracias.